Lria era una piloto experta del planeta Hadas, un mundo conocido por su paz y paisajes exuberantes. Su especie, los Varians, prosperaron en perfecta armonía con su medio ambiente. Su tecnología era avanzada, pero nunca buscaron la conquista o expansión. Contenta en su tranquilo rincón de la galaxia. Eso fue hasta que una repentina tormenta cósmica obligó a la nave de Lía a salir de curso, enviándola en picada hacia un planeta que desde el momento en que sus escáneres lo detectaron la llenó de hilo tierra. Las luces de advertencia de su nave parpadearon furiosamente y la alarma gritó cuando la atmósfera de la Tierra abrumó su nave. La gravedad era intensa, mucho más fuerte de lo que estaba acostumbrada. Con todos los sistemas fallando, Lía solo pudo prepararse para el impacto. La nave atravesó el cielo, chocando contra un bosque denso con un rugido ensordecedor. El impacto la dejó inconsciente cuando despertó. Su cabeza palpitaba y su visión era humo borroso. Se levantó de los restos de su, alguna vez orgullosa nave, ahora un montón arrugado en medio de un vasto desierto. Se desabrochó lentamente, sintiendo la dolor en sus extremidades. Su respiración era dificultosa. Mientras su cuerpo luchaba por adaptarse a la pesada gravedad de la Tierra, el aire se sentía espeso y sofocante. Miró a su alrededor con pánico. Sus instintos de supervivencia se activaron. La Tierra no se parecía en nada a su pacífico hogar. Los árboles se alzaban como gigantes amenazantes, y los sonidos de criaturas desconocidas resonaban en el bosque. Piel de lirio, normalmente de un tono lavanda calmante, ahora brillaba con sudor y miedo. Su dispositivo regulador de atmósfera personal que proporcionaba aire respirable estaba funcionando, pero solo duraría unos días. Tenía que encontrar una forma de pedir ayuda, pero el sistema de comunicación de su nave no tenía reparación. La desesperación la desgarraba mientras recogía lo poco que podía de los escombros sin un camino claro hacia adelante. Iría decidió moverse. Sus piernas se sentían como plomo mientras tropezaba a través de la espesa maleza. Su cuerpo no estaba acostumbrado al entorno hostil. Cada paso era una lucha. La gravedad del planeta la estaba tirando hacia abajo. Su corazón se aceleró al sentir la hostilidad del planeta en cada ráfaga de viento y cada susurro de las hojas. Este lugar estaba vivo y no la quería aquí. De repente escuchó un crujido. Se congeló. Su corazón latía lentamente. Giró la cabeza. Vio un par de ojos brillantes observándola desde las sombras, antes de que pudiera reaccionar. Una criatura enorme se lanzó desde la oscuridad. No se parecía a nada que hubiera visto antes, con dientes y músculos dentados. Ondulando bajo su gruesa piel, apenas logró esquivar su ataque inicial, tropezando hacia atrás cuando rompió sus mandíbulas donde había estado parada momentos antes de que los instintos de Lía tomaran el control. Corriendo a través de los árboles con la criatura en persecución. Su velocidad mejorada la mantuvo justo por delante, pero la gravedad la ralentizó. Cada respiración quemaba sus pulmones, pero no podía detener el sonido de sus fuertes pisadas. Se hizo más fuerte detrás de ella justo cuando pensó que no podía correr más. Vio un acantilado empinado frente a ella sin pensar. Saltó. Su cuerpo se elevó por el aire cuando la criatura patinó hasta detenerse en el borde. Cayó por la pendiente rocosa y se detuvo dolorosamente. En el fondo jadeaba por aire. Levantó la vista para ver a la bestia caminando arriba, incapaz de seguirla por ahora. Estaba a salvo, pero el encuentro la había sacudido hasta la médula. Teia se dio cuenta de que la Tierra no solo era peligrosa. Era un mundo mortal. Un planeta donde todos los seres vivos parecían diseñados para matar. Tenía que encontrar refugio y comida pronto o no duraría mucho. Este mundo era un infierno para su especie, pero se negó a rendirse. Tenía que haber una forma de salir de este lugar. Planeta. Solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para encontrarlo. El cuerpo de Lía picaba mientras se levantaba del suelo rocoso. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de cortes y moretones por la caída, pero todavía estaba viva. La criatura de arriba había desaparecido, pero la sensación de peligro permanecía en el aire. Sabía que la Tierra no le daría un momento de descanso. Este planeta prosperaba con el conflicto, la supervivencia del puño. Estaba fuera de lugar aquí, vulnerable y odiaba la sensación.
Cojeaba hacia adelante, escaneando el área en busca de cualquier señal de refugio. Su respiración era superficial. Su regulador de atmósfera todavía estaba en mal estado, aguantando, pero ella sabía que no duraría. Siempre necesitaba encontrar algo. Una cueva, una estructura, cualquier cosa que pudiera darle algo de protección contra los elementos y los depredadores que vagan por este mundo salvaje. Después de lo que parecieron horas, Iria se encontró con un sendero estrecho que serpenteaba a través del bosque. Parecía desgastado como si algo lo hubiera usado con regularidad. Dudó, insegura de si seguirlo era la mejor opción, pero quedarse quieta sería aún peor. Decidió seguir el camino moviéndose tan silenciosamente como pudo, sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro a medida que el bosque se aclaraba. Vio algo extraño más adelante, estructuras, pero no como las de Varys. Eran cosas rudimentarias hechas de madera y metal. El humo se enroscaba desde una de ellas y su corazón dio un vuelco. Vida inteligente. No estaba sola en este mundo de los Teth, pero ¿qué tipo de vida? Sus datos en la Tierra eran limitados. Solo una breve mención de su especie nativa, los humanos. Se sabía que eran resistentes, ingeniosos y peligrosos. Iria sabía poco sobre su cultura o tecnología, pero si podía comunicarse con ellos, tal vez podrían ayudarla a salir de este mundo con cautela. Se acercó a una de las pequeñas estructuras más pequeñas. Su puerta entreabierta, miró dentro, pero antes de que pudiera entrar una voz la sobresaltó. Desde atrás, señora perdida. Lia se dio la vuelta para ver a un hombre humano de pie a unos metros de distancia. Era alto, su piel bronceada y áspera por las orejas al sol. Su ropa era simple pero funcional, y sostenía una herramienta de aspecto extraño en su mano, algo entre un arma y un dispositivo que no podía reconocer. Su expresión no era hostil, pero había una curiosidad cautelosa en sus ojos. El corazón de Teia se aceleró, luchó por hablar, su garganta seca. «Necesito ayuda». El hombre entrecerró los ojos y dio un paso lento hacia adelante. «No eres de por aquí, eres tú». Su mirada recorrió sus rasgos alienígenas, su piel lavanda, su ropa extraña, el pequeño regulador de atmósfera enganchado a su cinturón. No estaba en pánico ni corriendo de miedo, pero su postura seguía tensa. Lia negó con la cabeza tratando de estabilizar su voz. «No, estrellé mi nave. Estoy varado». El hombre miró hacia el cielo y luego a ella. Su nave, H. Eso explica los fuegos artificiales de antes. Hizo un gesto hacia el humo distante que aún se elevaba desde el lugar del accidente. «Suerte que estás viva, Alria». No estaba segura de si suerte era la palabra correcta. Se sentía de todo menos afortunada. «Este mundo es peligroso. Necesito salir de él para sobrevivir». Le dio una pequeña sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Sí, la Tierra no es exactamente un lugar amigable. Pero tienes agallas. Te diré. Ese nombre es Mason, por cierto». Dudó insegura si debía dar su nombre, pero se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. IA. Mason bajó su herramienta mirándola una vez más. «No eres la primera forastera con la que me encuentro, pero eres la primera que se quedó la mayoría de tu especie. No dura mucho». «¿Aquí, Tea?» Tragó saliva. «No soy como la mayoría». Se rió suavemente. «Eso está claro». Hubo una breve pausa, antes de que asintiera hacia la estructura. Detrás de él. «Vamos, no vas a salir de aquí sola. Vamos a llevarte adentro, antes de que aparezca algo más grande que nosotros». R.I.A. dudó por un momento, pero se dio cuenta de que no tenía mejores opciones. Mason. Podría ser su mejor oportunidad de sobrevivir en este mundo brutal. Lo siguió a la pequeña cabaña, entrando en un espacio que era mucho más primitivo que todo lo que estaba acostumbrada. El aire estaba cargado con el olor de humo de madera y algo más. Herramientas metálicas y dispositivos extraños estaban esparcidos sobre mesas, junto con armas que vivían tanto antiguas como mortales, mientras observaba su entorno. Mason habló. «Te ayudaré, LRIA, pero tendrás que confiar en mí. La Tierra es un lugar difícil, y solo se está volviendo más difícil». Ria asintió, sintiendo el peso de la situación hundirse.
Confiar en este humano era una apuesta, pero era una que tenía que tomar. No tenía tiempo para ser exigente si quería sobrevivir en este mundo terrible al que necesitaba adaptarse. El Ría se sentó en el borde de un banco de madera áspera, sintiéndose fuera de lugar en la cabaña del humano. Mason se movió alrededor del pequeño espacio, con facilidad practicada, encendiendo un fuego en una estufa de metal crudo. Lo estudió cuidadosamente, tratando de entender esta extraña especie. Sus movimientos eran deliberadamente eficientes, pero sus ojos ocasionalmente se movían hacia ella como si tratara de medir su próximo movimiento. Debes tener muchas preguntas que Mason dijo sin mirar hacia arriba. Hacen la mayoría de los extraterrestres cuando llegaron aquí. Iria se movió incómoda. Estaba exhausta, pero su mente seguía corriendo con los eventos del día. Tenía demasiadas preguntas para contar, pero una parecía más urgente que el resto. ¿Por qué vives aquí?, preguntó con voz suave, pero mezclada con confusión. La Tierra es peligrosa, tú misma lo dijiste. ¿Por qué no te vas? Mason la miró con una sonrisa de carrera en sus labios. Eso es lo que pasa con nosotros los humanos. No huimos del peligro. A veces lo enfrentamos de frente. La Tierra puede ser dura, pero es nuestro hogar. Irse sería como rendirse. Iria inclinó la cabeza tratando de comprender sus palabras, pero tu especie tiene la tecnología para viajar. Podrías encontrar un mundo más seguro. ¿Por qué quedarte? Mason se encogió de hombros mientras tocaba el fuego. Hay algo en este lugar sobre sobrevivir aquí que nos hace quienes somos. Además, agregó con una sonrisa, gran parte del universo no es mucho mejor. Iria estaba callada, absorbiendo sus palabras. No esperaba encontrar a un humano con un apego tan fuerte a un mundo que parecía determinado para destruirlo, pero la resolución de Mason, su aceptación de los desafíos de la Tierra, fue a la vez desconcertante y extrañamente inspiradora. Aquí Mason dijo entregándole una taza de metal llena de algún tipo de líquido humeante. Bebe, esto te ayudará. Lia tomó la taza, él olió. Tempranamente la extraña bebida tenía un olor acre a tierra, pero estaba demasiado cansada para rehusarse. Lo sorbió con cuidado e inmediatamente sintió calor esparcirse por su cuerpo. Su tensión se alivió ligeramente, aunque su guardia permaneció alta. Mason se sentó frente a ella. Sus ojos todavía la estudiaban. Entonces, ¿cómo terminaste estrellándote aquí? No es como si la Tierra estuviera en la cima de la lista de vacaciones de nadie ir a un lado. Su mente recordó el caos del choque. No fue intencional. Mi nave falló durante una patrulla de rutina. Perdí el control, y lo siguiente que supe fue que estaba cayendo hacia este planeta. Mason arqueó una ceja. Patrulla de rutina. ¿Tu ejército? Ella negó con la cabeza. No exactamente. Yo era un explorador, parte de una misión de exploración para mi gente. Mapeamos sectores inexplorados, catalogamos recursos y reunimos datos sobre especies emergentes. La expresión de Mason se oscureció levemente. Especies emergentes, ¿eh? Supongo que los humanos son solo una curiosidad para ti. Teya frunció el ceño al percibir el cambio en su tono. No es así. No interferimos. Observamos. Documentamos. Tu especie es única. Mason resopló, aunque no había humor en eso. Sí, ya hemos escuchado eso antes. No eres el primero en venir aquí y tomar notas, pero eres el primero en quedarte varado. Parece que Lia sintió una punzada de culpa. No estaba aquí para dañar a los humanos, pero el cansancio de Mason era comprensible. Los extraterrestres que visitaban la Tierra rara vez tenían intenciones benignas. Muchos veían a los humanos como primitivos, pero Iria lo sabía mejor ahora. La Tierra no era primitiva, era solo diferente. Mason se inclinó hacia atrás con los brazos cruzados, así que ¿cuál es el plan? Iria, ¿vas a pedir ayuda o estás atrapado aquí para siempre? Miró la taza en sus manos. Sus dedos temblaban levemente. Mis naves se arruinaron. Los sistemas de comunicación están fritos. Incluso si pudiera enviar una señal, tomaría semanas, tal vez meses para que alguien la recogiera. Mason no parecía sorprendida. Parece que te espera el gran salón. Sura asintió. La realidad de su situación se estaba hundiendo más. Estaba varada en un mundo hostil sin forma de contactar con su gente. Sus posibilidades de supervivencia eran escasas, pero Mason le había dado una pizca de esperanza. «Puedo ayudarte», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Pero no va a ser fácil. La Tierra no se lleva bien con los forasteros, y hay muchos por ahí que te dispararán una vez que capten tu olor.
Tragó saliva con fuerza. Su miedo regresó. ¿Qué tengo que hacer? Mason se puso de pie y agarró un arma cercana, de la pared. Era un rifle rudimentario, rayado y desgastado, pero funcional. Primero tendrás que aprender a pelear. Esta no es una colonia alienígena cómoda. O peleas o mueres. Los ojos de Luria se abrieron. Nunca había sido entrenada para el combate. Su papel siempre había sido el de observar y explorar pacíficamente. Pero la Tierra no tenía lugar para el pacifismo. Yo no soy una luchadora. Tartamudeó. Mason le dio un fuerte golpe. Mira, no tienes elección si quieres sobrevivir aquí, tendrás que aprender. Iria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este mundo ya la estaba desmoronando, despojándola de las comodidades de su vida anterior. Estaba fuera de su elemento. Pero Mason tenía razón. No tenía otra opción si quería vivir. Tendría que adaptarse a la brutal realidad de la Tierra. Mason le arrojó el rifle y ella lo atrapó torpemente. «Empezamos mañana», dijo su tono firme. «Descansa, esta noche va a ser un largo camino». Thea miró el arma en sus manos. El peso era desconocido e inquietante. No estaba lista para esto, pero preparada o no. La Tierra exigía más de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, El Ría se despertó con el olor a madera quemada y los llamados distantes de criaturas que no podía identificar su cuerpo. Picaba por los eventos del día anterior, pero sabía que descansar no era una opción. Mason lo había dejado claro. Sobrevivir en la Tierra significaba adaptarse rápidamente. Lo encontró afuera inspeccionando una fila de objetivos improvisados que había establecido al borde del bosque. Su rifle estaba colgado sobre su hombro, y no levantó la vista cuando ella se acercó. «¿Duermes bien?», preguntó su tono casual. Lía dudó todavía inquieta a su alrededor. «Bueno, como pude dadas las circunstancias». Mason asintió todavía concentrado en su tarea. «Bien, necesitarás tu fuerza. Hoy va a ser difícil». Thea miró los objetivos simples, postes de madera con círculos rudimentarios pintados en ellos, su estómago. Se tensó al verlo, nunca había sostenido un arma en su vida antes de ayer, y ahora Mason esperaba que ella usara una. Mason se giró para mirarla a sus ojos serios. «Muy bien, lo primero. Primero necesitas sentirte cómoda con esto». Le entregó a Ed el rifle nuevamente, esta vez mostrándole cómo sostenerlo correctamente. Sus manos temblaron levemente mientras agarraba el arma, pero siguió demasiado cansada para decir mucho. Su cuerpo envejecía y su mente zumbaba con las lecciones del día. Pero por primera vez, desde que había llegado a la Tierra, sintió una pequeña sensación de logro mientras regresaban a la cabaña. Los sonidos de las criaturas salvajes en el bosque resonaban a su alrededor. Pero Iria no estaba tan asustada como antes. Sabía que los peligros de la Tierra seguían siendo muy reales, pero con la guía de Mason, estaba empezando a creer que podría sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas y el entrenamiento con Mason se intensificó cada mañana. Practicaron su puntería, tácticas de supervivencia y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Al principio fue abrumador, pero Iria comenzó a notar las pequeñas mejoras. Su puntería era más precisa, sus movimientos más rápidos y sus instintos más agudos. Se estaba adaptando y volviéndose más en sintonía con el duro entorno de la Tierra. Pero ninguna cantidad de entrenamiento podría haberla preparado para lo que le esperaba una tarde fatídica en la que Mason la había llevado más profundamente en el bosque para practicar el rastreo. La maleza era pegajosa, el aire húmedo y el sonido de la vida silvestre resonaba a su alrededor. Mason se movió a través del bosque con Lía. Siguió cada paso con lentitud y sin hacer ruido. Trató de imitar sus movimientos lo mejor que pudo. Llegaron a un claro donde Mason se agachó, examinando un conjunto de huellas en la tierra. Parecía que una manada de esas bestias carroñeras había pasado por aquí recientemente. Murmuró mientras escaneaba el área con los ojos. Iria miró por encima de su hombro. Su corazón se aceleró. Había visto a esas criaturas una vez antes, desde una distancia segura. Eran grandes bestias de 4 patas, con dientes irregulares y pelaje liso, que les permitía mezclarse con las sombras. Mason le había advertido que cazaban en manadas y eran implacables cuando captaban el olor de una presa. «Deberíamos movernos», Mason dijo de pie. «Están cerca».
Pero antes de que pudieran dar otro paso, un árbol bajo retumbó desde las sombras al borde del claro. La sangre de Lía se heló cuando sus ojos se lanzaron a la fuente del sonido. Una de las bestias carroñeras emergió de los árboles. Sus ojos amarillos se fijaron en ellos. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando filas de dientes afilados. Mason maldijo por lo bajo. Su respiración alzando su rifle, no te muevas, susurró su voz tensa. Lía se congeló. Agarrando su rifle con fuerza, su corazón latiendo en su pecho, podía escuchar el susurro de las hojas detrás de ella más de... Las criaturas se acercaban rodeándolos. «Nos tienen acorralados. Mason», dijo su voz, Grim. «Vamos a tener que luchar para salir». La primera bestia se abalanzó sobre ellos sus poderosas patas. Impulsándola hacia adelante con una velocidad aterradora, Mason disparó su rifle. El tiro, resonando a través del bosque mientras la criatura caía al suelo sin vida, pero no había tiempo para celebrar. Otra bestia saltó de los arbustos apuntando directamente a Lía. Su entrenamiento entró en acción y levantó su rifle disparando justo a tiempo. La bala golpeó a la criatura en el hombro desviándola de su curso, se estrelló contra el suelo con un aullido de dolor, pero no estaba muerta. Gruñendo, se puso de pie, sus ojos ardían de furia. Las manos de Thea temblaron mientras intentaba recargar, pero la criatura ya estaba cargando de nuevo. El miedo la agarró congelándola en el lugar. Ella nunca antes se había enfrentado a algo como esto. El tamaño y la ferocidad de la criatura eran abrumadores. De repente Mason estaba allí, poniéndose frente a ella. Disparó otro tiro, esta vez dándole a la bestia en el pecho. Se derrumbó con un último grito desesperado. «Mantente concentrado», Mason gritó por encima del caos. «No dejarán de venir». Iria asintió y se obligó a moverse. Recargó su rifle. Su mente corría. La manada los estaba rodeando y se les estaba acabando el tiempo. Otra bestia se abalanzó sobre ellos desde un costado y esta vez Iria no dudó. Apuntó y disparó el tiro dando en el blanco. La criatura cayó al suelo muerta, pero venían más. La manada era implacable e Iria pudo ver la desesperación en los ojos de Mason. Los superaban en número y las criaturas se acercaban rápidamente. «No podemos quedarnos aquí», Mason gritó. «Tenemos que movernos ahora». La agarró del brazo y la arrastró hacia la línea de árboles. Corrieron serpenteando por el denso bosque mientras las bestias carroñeras los perseguían. Las criaturas eran rápidas. Sus gruñidos se hacían más fuertes a medida que se acercaban. La distancia hizo que los pulmones de Lía ardieran y sus piernas le dolieran, pero se esforzó para seguir adelante. Podía escuchar a las bestias mordiendo sus talones, sus garras desgarrando la maleza justo cuando parecía que las criaturas las alcanzarían. Mason patinó hasta detenerse en el borde de un barranco. Steve debajo de ellos el suelo. «Cayó en un río caudaloso, estamos atrapados». Lía jadeó. El pánico se apoderó de su pecho. Los ojos de Mason se lanzaron al río de abajo. «Tenemos una oportunidad», dijo su voz calma pero urgente. «Salta». Los ojos de Lía se abrieron con incredulidad. «¿Estás loca?» «Nunca sobreviviremos. Esa es nuestra única opción, Mason», insistió el río. «Nos llevará lejos de la manada si nos quedamos aquí. Estamos muertos». Iria vaciló mirando hacia atrás a las bestias que se acercaban. Se estaban acercando, sus ojos brillando de hambre. «Confía en mí, Mason», dijo su mano agarrándola de ella. «Con fuerza podemos hacer esto sin otra palabra». Saltó tirándola con él. Ellos cayeron en picado hacia las aguas turbulentas. Debajo el impacto dejó sin aire a Lía y por un momento estuvo desorientada. El agua fría se arremolinaba a su alrededor, pero luego salió a la superficie jadeando. Por aire Mason estaba a su lado y juntos dejaron que la corriente los llevara río abajo, lejos de la manada de bestias carroñeras que rugían de frustración en la orilla del barranco. La corriente del río tiraba implacablemente de Lía y Mason hacia abajo, por lo que parecía ser el nuestro. El agua helada entumecía su cuerpo, y cada vez que intentaba recuperar el aliento, los rápidos amenazaban con arrastrarla de nuevo. Era una lucha para mantenerse a flote. Finalmente la furia del río se calmó y se encontraron arrastrados a las orillas fangosas. Iria se arrastró hasta la orilla tosiendo y farfullando. Mason la siguió, respirando pesadamente, su rostro pálido pero decidido. «Lo logramos», jadeó recostado en el suelo mirando al cielo. Iria se desplomó a su lado, sus extremidades temblaban de agotamiento. No podía creer que hubieran sobrevivido a la costra. Bestias vengadoras. El río
Todo parecía una confusión de caos y terror. Por un tiempo, simplemente se quedaron allí en silencio. El sonido del río corriendo se desvanecía en la distancia. El cuerpo de Ia picaba por todas partes y estaba empapada y fría. Pero el hecho de que ella estaba viva le trajo una pequeña sensación de alivio. Finalmente Mason se incorporó. Su expresión era sombría. «Tenemos que seguir moviéndonos. Esas bestias podrían seguir siguiéndonos». Siria gimió. Cada músculo protestaba mientras se obligaba a sentarse. «¿No podemos descansar un poco más?», preguntó. Su voz era un caballo. Mason negó con la cabeza. «Aquí no, este lugar no es seguro. Hay cosas peores ahí afuera que los carroñeros». El corazón de Lyra se hundió ante sus palabras. «Cosas peores. No estaba segura de poder soportar más de los horrores de la tierra». Caminaron con dificultad por el bosque. Ambos estaban cansados y maltrechos. El sol comenzaba a decirlo, proyectando largas sombras a través de los árboles. Lyra podía sentir el peso del agotamiento presionándola, pero sabía que no podían darse el lujo de detenerse. Mason abrió el camino con su rifle listo en caso de otro ataque. No hablaron mucho. Ambos estaban demasiado concentrados en la tarea de sobrevivir. Los pensamientos de Lía se desviaron a su mundo natal. Extrañaba la seguridad de su gente, la certeza de su antigua vida, aquí en la tierra. Cada día parecía una lucha por la supervivencia. Cuando cayó la oscuridad, encontraron una pequeña cueva enclavada en la ladera de una colina. Estaba seca y protegida de los elementos. Mason declaró que era lo suficientemente segura para pasar la noche. Hicieron un pequeño fuego. La calidez, la comodidad bienvenida después de las duras pruebas del día. Iria se sentó junto al fuego mirando fijamente las llamas. Su cuerpo envejeció y su mente estaba cargada de pensamientos sobre el futuro. ¿Cuánto tiempo más podría sobrevivir en este planeta? ¿Cuánto más podría soportar? Mason se sentó a su lado. Sus ojos estaban fijos en el fuego. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. Lyra lo miró sorprendida. Estaba aterrorizada. Ella admitió. «Pensé que íbamos a morir». Mason asintió. «Yo también lo hice, pero mantuviste la cabeza. Luchaste. Eso es lo que importa». Thea no se sentía como una luchadora. Sentía que apenas se estaba aferrando. Pero las palabras de Mason le dieron una pequeña chispa de esperanza. Tal vez era más fuerte de lo que pensaba. «Lo superaremos», Mason dijo con voz firme. «Solo tenemos que seguir adelante. Sigue luchando». Iria asintió, aunque la duda aún persistía. En su mente, ella quería creer que él confiaba en su fuerza, pero la tierra era un lugar cruel e implacable, y cada día parecía traer nuevos peligros mientras el fuego crepitaba y las estrellas aparecían en el cielo nocturno. Iria se encontró durmiendo. Su agotamiento finalmente la superó. No sabía lo que traería el mañana, pero por ahora estaba viva y eso era suficiente. Los días que siguieron fueron un borrón de entrenamiento de supervivencia y vigilancia constante. Las bestias carroñeras siempre estaban en movimiento y Mason las mantenía a la vanguardia, siempre buscando señales de peligro. Las habilidades de Mason mejoraron. Se volvió más experta en el uso de su rifle. Su puntería era firme y precisa. Aprendió a rastrear animales a través del denso bosque para identificar qué plantas eran seguras para comer y cuáles eran mortales. La tierra era un entorno hostil, pero ya no estaba tan indefensa como lo había sido. Mason siguió siendo un maestro severo, pero un aliado constante. Forjaron un vínculo a través de su lucha compartida. Iria ya no lo veía como el extraño humano frío que la había rescatado. Se había convertido en un amigo, alguien en quien podía confiar en este mundo brutal. Una noche, después de un día de viaje particularmente agotador, se sentaron junto al fuego una vez más. Las bestias carroñeras habían estado en silencio durante días y el aire estaba en calma por primera vez en semanas. Iria sintió una sensación de paz. «Ahora eres diferente», dijo Mason rompiendo el silencio. Thea lo miró. Su ceño. Frunciendo. «¿Qué quieres decir con que eres más fuerte?», dijo simplemente cuando llegaste por primera vez. «No estaba segura de que sobrevivirías, pero ahora no solo estás sobreviviendo. Estás luchando. Te estás adaptando». Le ría. Sonrió levemente. «Tuve un buen maestro, Mason», se rió suavemente. «No me des demasiado crédito. Has hecho el trabajo duro». Ella miró las estrellas sobre la inmensidad del cielo, recordándole el hogar que tal vez nunca volvería a ver. Pero por primera vez desde su aterrizaje forzoso, el pensamiento no la llenó de desesperación. Había
He encontrado una fuerza que no sabía que poseía, y aunque la Tierra todavía era un lugar peligroso, ya no tenía miedo. Creo que voy a estar bien. Él reía, dijo más para sí misma que para Mason Mason. Sonrió su expresión suavizándose, sí. Vas a estar bien, mientras el fuego crepitaba y los sonidos del bosque los rodeaban. Ria sabía que su viaje en la Tierra estaba lejos de terminar, pero ahora estaba lista para lo que viniera. Después se había convertido en algo más que una niña alienígena, asustada, varada en un planeta hostil. Se había convertido en una superviviente y en la Tierra eso era todo.